Muchas gracias. Ok, bueno, pues muchas gracias, Fer, por la presentación. Y bueno, hoy me toca a mí. Les vengo a hablar un poquito, algo somero de este software, que es un software para simulación de frenado y rango de iones en la materia, hablando para aplicaciones de implantación, por ejemplo, o para ver implantación con iones de alta energía. Y bueno, el software como tal se llama SRIM en inglés, bueno, por sus siglas en inglés. Pues sus siglas en inglés es Stopping and Range of Ions in Matter. Y bueno, este es un grupo de programas que calculan específicamente hasta el frenado y el rango de los iones de hasta energías de 2 gigaelectronvolts sobre unidad de masa atómica pues, cuando son irradiados sobre materia. Y bueno, esto se hace utilizando algunos tratados de mecánica cuántica de colisiones ion-átomo, los cuales asumen a los átomos en movimiento como iones y todos los átomos de un objetivo que están estáticos o del sólido que se va a irradiar como átomos. Entonces aquí hay un pequeño diagrama, ¿no? de lo que es la colisión pues, de iones de alta energía, o bueno, se pueden ser desde bajas energías hasta altas energías, los procesos que pueden ocurrir al interaccionar con la materia. Y bueno, por ejemplo, tenemos en la parte del esquema, la parte azulita, tenemos un ion que tiene cierta energía, se irradia sobre una superficie o un target, y bueno, en esto pueden ocurrir diferentes fenómenos. Puede hacer que átomos de la superficie del target salgan eyectados, se conoce como sputtering o erosión de la superficie. Este mismo ion puede penetrar o implantarse sobre la red cristalina del material. Y bueno, dependiendo de la energía que tenga y obviamente también la masa, o sea, el tipo de ion que se esté irradiando, eh, que se esté acelerando sobre un material, bueno, puede tener cierta trayectoria o cierto rango que pueda avanzar dentro de la red cristalina del target. Y bueno, ya en este camino que puede llevar sobre la red cristalina del target, pues ocurren también ciertos fenómenos, se generan colisiones de cascadas sobre interaccionando con los átomos constituyentes de la red cristalina del target. Y bueno, este tipo de fenómenos es el que simula el software del que estamos hablando. Aquí, por ejemplo, el RP nos marca lo que es el rango, desde que entra sobre el target hasta donde se detiene el ion. Y bueno, como mencioné, durante su trayectoria dentro de la materia o dentro del target, pues pueden ocurrir diferentes cascadas de colisiones que pueden ocasionar pues ciertos fenómenos dentro de los átomos del target. Y bueno, aquí los fenómenos pues que se toman en cuenta para hacer las simulaciones es que cuando los iones energéticos pasan a través de la materia, estos van a perder energía principalmente de dos formas, que es una debida a las colisiones inelásticas con los electrones, que es considerado como el frenado electrónico, y una pérdida de energía debido a las colisiones elásticas con átomos del sólido, o que es el frenado nuclear. Entonces, aquí viendo la parte dominante, por ejemplo, para el frenado electrónico se da en energías altas, las partículas son irradiadas sobre el target a energías de decenas de megaelectronvolts, más de ese tipo de energías. Y para el frenado nuclear son energías bajas, que son decenas de kiloelectronvolts hasta los megaelectronvolts. Entonces, bueno, estos son los tipos pues, de interacciones que se toman en cuenta para realizar, o que este software toma en cuenta para realizar las simulaciones. Y bueno, nosotros de qué nos sirve tener este tipo de fenómenos de interacción de iones con materia. Bueno, sirve para distintas cosas. Por ejemplo, podemos obtener datos de una muestra al tener este tipo de colisiones de iones con la materia. Y bueno, pueden presentarte más fenómenos, como puede ser la dispersión elástica, el retroceso rápido derivados o retrocesos rápidos derivados de la dispersión elástica de los mismos iones que están colisionando. Se pueden generar efectos de dirección debido a la estructura cristalina de los átomos del target, procesos inelásticos en donde se pierde energía debido a el rango de profundidad que tiene el ion.
sobre la superficie, sobre la estructura cristalina del material. Se generan procesos nucleares, puede haber interferencia de dispersión elástica, amplitudes de interacción nuclear, o que es algo que se conoce como dispersión resonante. Y bueno, hay distintos, dependiendo de los tipos de interacciones, podemos tener distintos tipos de caracterizaciones. Por ejemplo, SIMS, que es espectroscopía de masas de iones secundarios, que aquí se puede observar en la imagen, que es la colisión de, estás irradiando con cierto ion a cierta energía y eyectas iones. Con esto se pueden tener medidas de para conocer, ¿cómo se llama? Para cuantificar qué tipo de elementos tienes, medidas elementales sobre profundidad. El NRA, que es un análisis de reacción nuclear también, dependiendo de la colisión que tengas pues con la red cristalina se puede generar radiación gamma en este caso, y este también es para ver, para hacer cuantificación elemental. PIXE, que es la emisión de rayos X inducida por partículas, igual con las colisiones de partículas se pueden generar rayos X. El ERDA, que es un análisis de detección de retroceso elástico, y la espectroscopía de retrodispersión Rutherford. Entonces, todos este tipo de análisis pues son cosas que podemos medir, ¿no? Debido a estas colisiones. Otras cosas para lo que nos sirve, pues esta parte de implantación o de aceleración de iones sobre materia, es, por ejemplo, aquí tenemos un esquema básico, así muy, muy básico de un acelerador de partículas. Se tiene la fuente de iones, un magneto, un acelerador, una unidad que escanea y que dirige los iones, y un sustrato. Y bueno, dependiendo de qué es lo que queramos hacer con un acelerador de iones o algún equipo, por ejemplo, un sputtering, se pueden hacer ingeniería de materiales, por ejemplo, para hacer implantación de iones sobre una red cristalina, implantar iones para impurificar, por ejemplo. Se puede hacer modificación estructural, tanto superficial como pues dependiendo de la energía a la que se irradie y con el ion que se vaya a irradiar, pues se puede hacer modificación tanto superficial como en profundidad. Por ejemplo, la más común que se conoce, que es el depósito de películas delgadas por medio, por ejemplo, por sputtering. Y bueno, el software, ¿para qué nos sirve? Pues para tratar de emular esa parte dependiendo de la energía y del ion con el que se esté radiando. Por ejemplo, aquí tenemos en el esquema negro una simulación que hice ahora que descargué el software, que es, se está tomando el ion que está irradiando como helio a una energía de 10 kiloelectronvolts sobre un target que es de multicapas de óxido de grafeno, tuxteno, cobre, tuxteno. Son 6 capas, tomando en cuenta que cada capa tiene alrededor de 100 nanómetros. ¿Cuál sería la penetración, ¿no? Pues de estos iones de helio? Podemos ver que pues, solamente logran atravesar hasta cierta parte de la primera capa de tuxteno, atraviesan completamente la capa de óxido de grafeno. Y entonces, con este tipo de simulaciones podemos tratar de ver, dependiendo, por ejemplo, si queremos impurificar por medio de implantación, qué tanto es la profundidad que podemos llegar con cierto ion a cierta energía. Para modificación estructural también, si queremos erosionar, por ejemplo, hacer microcanales, como en el caso de la imagen, pues también ver qué sería de este tipo de plots, que son archivos secundarios que se generan durante la simulación. Podemos calcular la tasa de erosión, por ejemplo, para ver cuánto tiempo necesitamos con cierto ion a cierta energía, estar pues irradiando, ¿no? La muestra. Igual para el depósito de películas delgadas puede servir esto. Y bueno, ¿qué se toma en cuenta en la parte de cuando uno está simulando? Pues por lo regular, este es un esquema básico de tienes el ion se está irradiando sobre una muestra, entonces tienes pues ciertos parámetros. Por ejemplo, la energía del ion que tiene puede ser desde 10 hasta 500 electronvolts, por ejemplo. El número de carga de iones, la corriente que va a tener, la corriente que vas a tener de iones, por lo regular se manejan desde 10 microamperes hasta los 30 miliamperes.
el ángulo de incidencia, dependiendo del ángulo en el que estés irradiando, pues obviamente va a ser la modificación que tengas o el tipo de implantación que va a haber. Pues obviamente el área que se esté irradiando, el flujo de iones o la afluencia de iones, que va a ser la cantidad de iones que vas a depositar sobre, pues sobre la superficie que estás irradiando. Y bueno, pues aquí se tiene que una fuente de iones puede ser de cualquier elemento, incluidos gases que se tengan en la tabla periódica, dependiendo que pues, obviamente el equipo que estés utilizando tenga la capacidad de ionizarlo y acelerarlo. Y el objetivo pues, también puede ser cualquier matriz que quieras elegir como tal. O sea, cualquier material se puede utilizar también como matriz. Y bueno, entrando otra vez ya como tal al software, el software presenta dos tipos de simulaciones que haces. La clásica que es el SRIM, que es el Stopping and Range of Ions in Matter. Y bueno, ya mencioné que se calcula el frenado y el rango de iones hasta 2 gigaelectronvolts sobre masa atómica. Y bueno, aparte este software viene con una implementación que se llama TRIM, que es de Transport of Ions in Matter. Y bueno, este programa complemento que tiene es un poco más completo porque ahorita voy a hablar un poquito más de eso, pero bueno, puedes hacer materiales compuestos de hasta 8 capas, puedes hacer diferentes capas y en cada capa pueden ser distintos tipos de materiales. Se pueden calcular distintos fenómenos cinéticos que son, por ejemplo, la pérdida de energía de ion, los daños al objetivo, la tasa de erosión de la superficie, la ionización tanto del target como de los proyectiles. Se pueden calcular producción de fonones sobre la estructura del target. Y bueno, en sí este software está basado en cálculos por Monte Carlo. Y bueno, pues es más o menos, este es más o menos así como que los dos programas básicos que se corren. Y bueno, ya entrando, esta es la interfaz que se tiene del programa. Este programa se puede instalar en cualquier equipo de Microsoft, dependiendo ya, cuando uno le instala los mismos, pues las personas que te dan el acceso, en la página de descarga te mencionan que dependiendo la zona geográfica de donde está tu computadora, puedes tener ciertos problemas con archivos que no se descargan correctamente o están los mismos archivos, pero tienen algún cierto tipo de modificación. Entonces ellos tienen diferentes métodos de instalación dependiendo de los problemas que tengas en cuanto a instalación. Y bueno, se pueden resolver. Yo ya había tenido problemas en maestría para instalar este programa y ya ahorita que lo intenté instalar otra vez, bueno, ya lo pude correr. Entonces, pues el software es de libre acceso. Lo único que te piden es que obviamente no lo utilices para fines de lucro y si piensas hacerlo para eso, usarlo para eso, pues bueno, ahí sí ya te piden que te comuniques con ellos para que ellos te cedan una licencia, ¿no? Pues, obviamente con un costo. Y bueno, como mencioné, está la interfaz básica, tiene las dos partes para trabajar mediante los cálculos de SRIM o los cálculos de TRIM. Y bueno, las salidas que uno obtiene, por ejemplo, para Slim es una tabla única con datos que puedes ver pues los datos que se generan de pérdida de energía, profundidad de penetración y rezagos. Y ya en Trim pues vienen distintos archivos que te dan información acerca del proyectil, o sea, de los iones, de los objetivos, de las diferentes capas que estás analizando, la pérdida de energía electrónica y nuclear, los rezagos, etcétera. Tiene pues más files que uno puede generar para tener distintos parámetros, ¿no? Del cálculo que se hace. Bueno, para trabajar con el SRIM, la interfaz básica, tú tienes aquí, por ejemplo, el ion que vas a utilizar para irradiar. En este caso yo seleccioné el helio, que es regularmente para la aplicación que lo quiero, es el que se utiliza. Y bueno, te marca pues, obviamente el número atómico, la masa. Tienes, como aquí se hacen unos rangos de energía, la tabla que se genera, bueno, pones aquí de cuánto a cuánto quieres que se genere esta tabla. Yo pues lo mencioné aquí que se hiciera de 10 a 100 kiloelectronvolts. Te aparece la descripción del target
aquí, bueno, yo utilicé carbón, oxígeno, hidrógeno, tratando de emular el óxido de grafeno, que es el material que pretendo utilizar. Y bueno, para los metales, pues tungsteno y cobre en capas, ¿no? Que es la idea, hacer un material de este tipo. Ok, ya, creo que ya aparece, ¿no? Sí, correcto. Ok, bueno, así como comentaba, entonces aquí pues tratando de emular el tipo de configuración que voy a tener para mi material o para mi target en caso de irradiarlo y pues con helio, ¿no? En ciertos rangos. Entonces el file que se genera pues es este que está aquí en la parte derecha, donde te vienen las unidades de detenimiento o de frenado. Y bueno, las unidades que pues, aquí las manejan en megaelectronvolts sobre miligramo por centímetro cuadrado. Y bueno, te generan filas de datos, ¿no? Dependiendo la energía del ion, cuál es el poder de frenado por la parte electrónica y por la parte nuclear. Y uno puede graficar esto, ¿no? Para poder ver un poco de lo que se había mencionado antes. Sí. Por ejemplo, graficando la energía de los iones que se están lanzando de helio sobre pues, este target que se generó, viendo, por ejemplo, el poder de frenado electrónico, pues algo que ya habíamos comentado es que mientras más grande sea la energía del ion en el que se está irradiando, pues la energía de frenado pues va a ser mayor también a comparación de la energía de frenado nuclear, ¿no? Mientras más alta es este, o sea, es al revés. Y por ejemplo, aquí esto que nos da de información, pues bueno, por ejemplo, para el tipo de defectos que podemos obtener, si estamos irradiando con energías que van a trabajar en el rango del frenado nuclear, eh, probablemente vas a obtener menor daño sobre la estructura que estés irradiando. Por lo regular, el tipo de daño que se presenta en esta zona es daño por desplazamiento de átomos nada más. Sin embargo, para cuando trabajas en pues, energías más grandes que se manejan en el frenado electrónico, pues aquí ya obtienes daños más severos sobre la estructura, que pueden ser, por ejemplo, distintos grupos de defectos, redes desordenadas de dislocaciones, pérdidas de cristalinidad, o sea, hacer amorfo ya el material, si tienes un material cristalino. Y bueno, esa es por la parte del RIM. Ahora, por parte de TRIM, que es donde ya puedes obtener más datos, puedes hacer, por ejemplo, en la primera configuración, yo solamente hice el acople, ¿no? De todos los átomos que iban a estar contenidos en el target. Sin embargo, esta configuración no te permite hacer, por ejemplo, yo los pongo aquí ordenados conforme los fui eligiendo, pensando que a lo mejor sí pudiera tomarse como una multicapa. Sin embargo, aquí te está tomando nada más que el target contiene estos elementos con tal estequiometría, ¿no? Entonces ya en el trim puedes hacer un poco más fino el diseño del target y entonces puedes añadir distintas capas. Ahora sí ya hacer un material multicapa como es el que yo estoy buscando. Y por ejemplo aquí añadí igual 6 capas. En la primera capa que la tomé como el óxido de grafeno que pienso utilizar. Y sobre esta capa, bueno, esta capa es la única que contiene carbono, oxígeno e hidrógeno. Aquí ya yo puse nada más por estequiometría, por poner algo, por ejemplo, que por cada 6 átomos de carbón va a haber uno de oxígeno y uno de hidrógeno. Nada más algo para jugar ahorita para intentar, pues utilizar, ¿no? El software. Esto se puede modificar después, podemos modificar pues todos los parámetros que se generen aquí. Podemos modificar la densidad. Por ejemplo, aquí la densidad no la modifiqué porque busqué en ciertas hojas de seguridad de empresas que ya venden óxido de grafeno y mencionaban que la densidad relativa que tienen ellos o que mencionan ellos en sus hojas es de 1.8, así que me la generó por default al poner nada más los elementos, así que pues, así la dejé.
Y entonces ya ahora sí generé distintas capas, tomando en cuenta que cada capa tenga alrededor de 100 nanómetros. Igual pues elegí helio como ion con el que se iba a irradiar. Y bueno, aquí estuve jugando para ver, por ejemplo, aquí menciono la última energía o pongo el screen de la última energía que utilicé, que fue a 100 kiloelectronvolts. Y bueno, este es ya la pantalla que se genera, ¿no? Cuando ya se está realizando la simulación. Aquí, para este caso, pues ya había terminado las simulaciones. Y bueno, aquí tenemos distintos pues datos que podemos ver. Por ejemplo, vemos en la parte superior izquierda el tipo de ion que tenemos, la energía a la que se está irradiando, el ángulo con el que se está irradiando. Yo aquí el ángulo no lo modifico para nada. El número de iones con los que se está corriendo la simulación. Tenemos distintos plots que se pueden generar. Este es el que se crea por default, que es pues el rango y la penetración que tiene sobre las capas. Aquí se ven cómo están las distintas capas de los materiales que uno genera. Sí, estoy esperando también a que vuelva a entrar la presentación. Ok. Creo que ya está. Entonces, si vuelves a comenzar la grabación para seguir. Ya está, adelante. Ok, bueno, y tenemos distintos plots que se pueden generar aquí en la parte izquierda inferior. Que bueno, podemos ver plots de la distribución de iones, los iones contra los retrocesos que hay, eh, la ionización del target, los fonones que se generan, los eventos de daño sobre el target. Pues estos son plots 2D, podemos tener la misma información en plots 3D que se van a mostrar ahorita. Y bueno, como mencionaba, pues podemos generar distintos gráficos. El principal que se genera, que es el de las trayectorias y el rango, que es el central aquí en color negro. Y bueno, tenemos gráficos de la distribución de los rangos de iones sobre las capas. Aquí lo que veo es que, bueno, por lo general, este es el file que me genera cuando uno lo quiere guardar. No se alcanza a apreciar bien, pero bueno, aquí vienen las letras de los layers o las capas que uno genera, ¿no? El nombre que les pone de óxido de grafeno, tungsteno, cobre, etcétera. Y entonces podemos generar, como menciono, gráficos de los rangos de los iones, los eventos de colisión, o sea, los desplazamientos que hay sobre el target, dependiendo de pues, cuál es la profundidad, a qué profundidad hay más desplazamientos sobre la estructura. Bueno, como mencionaba, puedes generar plots 3D. Aquí, por ejemplo, pongo el de es igual, es la misma estructura de target, está irradiado con iones de helio también, nada más que uno está pues, a 20 kiloelectronvolts y el otro 30. Entonces aquí salen muy distintos porque batallé un poco para tratar de generar, por ejemplo, el primero salió, no se distingue nada, la verdad, pero y el de 30 kiloelectronvolts, pues traté de modificarlo un poco más o de moverlo de forma que se vea un poco más pues el perfil de daño, ¿no? Las distintas información que se generan. Pero bueno, para todos los tipos de gráficas que puedes ver dentro del software, puedes generar plots 3D. Tienes plots para ver los fonones que se generan sobre la red, para ver la ionización de la misma red, dependiendo de la profundidad. Todo siempre va en función de la profundidad. Puedes ver también la misma que te había mostrado antes, que son los eventos de colisión, o sea, las vacancias que quedan en el target, dependiendo, por ejemplo, la primera capa que es de carbono, oxígeno, hidrógeno. Bueno, ¿cuál es el elemento, no? Se pueden ver por elemento cuál elemento es el que presenta más vacancias. Y bueno, en esta parte es algunos de los tipos de plots que uno puede generar. Como mencioné, hice distintos para este mismo sistema de óxido de grafeno, tungsteno, cobre, tungsteno, cobre, tungsteno. Simplemente se varió
pues en la energía a la que se hicieron las irradiaciones, empezando por la parte superior izquierda, se empezó con 10 kiloelectronvolts, seguimos en la central superior a 20, luego en la derecha superior 30, avanzando en la parte inferior izquierda a 40, la central de abajo también a 50 ya kiloelectronvolts, y la última que es la inferior derecha, ya corrimos, corrí la simulación tomando el helio irradiado a 100 kiloelectronvolts. Y bueno, estos hasta ahorita son los únicos pues, resultados que he tenido. En sí acabo de empezar a trabajar con el software, pero pues está bastante interesante y puedes obtener pues bastante información, ¿no? Que puedes utilizar obviamente dependiendo de la... Bueno, como mencionas, estos son los plots y bueno, ya en el caso para lo que a mí me interesa, que es para tratar de ver la implantación de estos iones sobre la estructura que pienso trabajar, pues es de interés, ¿no? Para tratar de tener una idea más o menos, dependiendo obviamente la, pues, la configuración que tenga de materiales, los espesores que se vayan a manejar y pues la energía a la que se vayan a irradiar los iones, más o menos uno se puede dar una idea, ¿no? De cómo se va a comportar el material. Y bueno, como menciono esto, acabo de... Ya llego otra vez. Bueno, ya como conclusión, pues en este caso, con este software, las simulaciones para el frenado, para checar el frenado, los rangos y las trayectorias de iones en la materia sirven para distintas ramas de ciencia de materiales. Pues aquí mencioné, por ejemplo, distintas cosas para obtención de materiales, modificación superficial o estructural, evaluación de daño en microestructura, que es algo que a mí me interesa ver. Y bueno, esto se obtiene al poder, pues, obtener los datos de penetración y trayectoria, las pérdidas de energía, dependiendo de las que se mencionan en el software, que son las pérdidas por parte nuclear o por parte electrónica, en los distintos desplazamientos atómicos que se generan sobre la red, las tasas de erosiones, etcétera, pues depende de distintos materiales, ¿no? Se puede manejar. Esto tiene una base de datos en la que puedes elegir prácticamente la mayoría de los elementos de la tabla periódica. Y bueno, como mencioné en el trim, se pueden hacer configuraciones para poner no solamente elementos puros, por así decirlo, sino distintos compuestos. Y bueno, esto es mediante el software de libre acceso RIM 2013. Y pues bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias por la atención y pues como saben, cualquier duda, pues intentaremos resolverla.